Continuando con la unidad 6 sobre transformaciones lineales, en esta segunda sección vamos a extender lo visto de transformaciones lineales para subespacios de Rn a espacios vectoriales cualesquiera. En ese sentido, vamos a reescribir la definición de transformación lineal para un par de espacios vectoriales, sean B y W espacios vectoriales. Una transformación lineal L de B en W es una función que asigna a cada vector U de B un único vector L de U en W, tal que, fíjense que se cumplen las dos condiciones, L de U más B es igual a L de U más L de B para todo V en el espacio de partida V, y L de K por U es igual a K por L de U para cada U en B y K en R. Entonces son válidos todos los comentarios que hice en la sección 6.1 sobre la definición. Como notación, indicaremos que L transforma B en W y se escribe L de B en W. En A y B, en este caso serían C y D. Lo que pasa es que para distinguirlas acá he debido modificar los literales. Las operaciones de suma y multiplicación por escalar corresponden a las de B y W respectivamente. ¿Ok? Además, si B es igual a W, la transformación lineal será L de B en B, la cual se denomina operador lineal. Quiere decir que vamos a hablar del operador lineal cuando estamos hablando de una transformación que va del espacio B al mismo espacio B. ¿Ok? Fíjense, al igual como hicimos en la sección anterior, ahora vamos a tomar vectores o transformaciones que van de P1 a P2 para ver si son lineales o no. En este caso, la transformación L está definida como L de AX más B en X que multiplica a X más B. Fíjense que al hacer el producto, esto se comporta como un polinomio P2. Aquí estamos afirmando que es una transformación lineal. Vamos a verificar. Para esto tomaremos un par de vectores que estén en el espacio P sub 1 y un escalar K. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Cómo se va a definir L para la suma de los dos vectores? Se va a definir como X que multiplica al primer vector más el segundo vector. ¿Lo ven? En este caso, hacemos una distribución, ¿ok? Y el primer término va a representar L de AX más B y el segundo término L de CX más D. Claro, fíjense que acá no hay ningún problema de definición en el primer paso, porque cualquiera podría decir, oye, si estoy teniendo L de un par de vectores, ¿cómo lo voy a aplicar acá directamente? Ustedes pudiesen agrupar AX más CX, ¿lo ven? Y extraer factor común X y agrupar B más D. De esa manera sería X que me da la primera agrupación, ¿verdad? En tal caso sería A más C por X más B más D. Y después lo separo y se comporta de esta forma. ¿Lo ven? Por eso aquí obviamos, digamos, como ese primer paso. Pero en todo caso ustedes lo podrían hacer en detalle y verán que efectivamente esta expresión se comporta de esta forma. Quiere decir que se está cumpliendo la primera condición. De igual manera, si tomamos el escalar K multiplicado por la transformación, ¿lo ven? Es como si este escalar multiplica el primer término, multiplica el segundo, aplicamos la transformación y volvemos a extraer factor común K. De esta forma K sale, porque ya es una operación válida para los números reales, digámoslo así, porque estamos hablando de polinomios, y me está quedando K por la expresión que define la transformación, lo cual me da L de AX más B. Entonces, sin duda alguna, estamos llegando a que L es una transformación lineal. Ahora, fíjense esta nueva expresión. Ahora estamos viendo una transformación que va de P1 en P2 definida de esta forma. Sería X por P de X más X cuadrado.
L es una transformación lineal? Bueno, vamos a verlo. Tomemos dos polinomios que estén en P1 y K un escalar. Entonces, ¿qué pasa si hacemos L de la suma de los dos polinomios? Como la suma de los dos polinomios se comporta como un polinomio en P1, se aplica X por la suma más X cuadrado. Ahora los separamos y me queda de esta manera. ¿Lo ven? Fíjense que aquí ya sabemos que hay una pequeña discrepancia. Como estamos viendo esta expresión un poco extraña en términos a lo que queremos llegar, ahora vamos a desarrollar el lado que deberíamos alcanzar, que es L de P de X más L de Q de X. Si hacemos LP de X más L de Q de X, me va a dar la aplicación en cada uno de ellos, pero cuando yo sume X cuadrado más X cuadrado, me da 2 veces X cuadrado. Entonces fíjate que esta expresión es distinta a la anterior. Así como los dos caminos son diferentes, se concluye que L no es una transformación lineal. Fíjense que estoy haciendo una construcción muy análoga a lo que hacíamos a la sección anterior. Acá vamos a hablar de una transformación que va de el espacio de las matrices de orden M por N en el espacio de las matrices de orden N por M, definida como L de A igual a A transpuesta, para A perteneciente a las matrices de M por N. ¿Es L una transformación lineal? Entonces tomemos dos matrices que estén en el espacio M por N y un escalar. ¿Qué pasa con las primeras? Fíjense que me da L de A más B, sería A más B transpuesta por la aplicación de la transformación. Pero fíjense que nosotros vimos esta propiedad. En la unidad 2 nosotros desarrollamos el hecho de que la suma de la transpuesta es igual a la transpuesta de la suma. Y luego cuando retornamos a la definición se cumple la linealidad, o sea, la aditividad, que es la primera condición. La segunda condición también se va a cumplir, ya que la transpuesta, esta propiedad la vimos, ¿ok? Que K por A transpuesta es K por A transpuesta, lo cual representa K por L de A. Quiere decir que L representa una transformación lineal. Ahora, fíjense que estoy planteando el mismo teorema, el 6.1.1, en esta versión es el 6.2.1, pero para los espacios B y W. Si L es la transformación lineal que va de B en W, entonces L aplicado a la combinación lineal de n vectores en B se comporta como K sub 1 por L de U sub 1 más K sub 2, L de U sub 2, así sucesivamente. Entonces hacemos el mismo comentario que en la sección anterior, de que la linealidad se cumple para cualquier cantidad n de vectores y la extracción de escalar también. Ahora, voy a develar el teorema y el corolario respectivo a lo que veíamos en la sección 6.1. Fíjense que en este teorema estamos diciendo que L va de B en W, una transformación lineal. Entonces, el 0 del espacio B se convierte en el 0 del espacio W. ¿No ven? Y también se cumple que L de la resta de los vectores es igual a la resta de las transformaciones de los vectores. En el corolario, que es la consecuencia del teorema, viene a ser el recíproco de la condición A del teorema. Es decir, que si el 0 de B no nos lleva al 0 de W a través de la transformación, entonces concluimos que T no es una transformación lineal. Yo les decía en la sección pasada que si L es una transformación lineal, el L de 0 de B se garantiza que te la lleva al 0 de W. Pero lo contrario no es cierto. O sea, si L del 0 de B te da el 0 de W, no necesariamente L es una transformación lineal. Entonces, la lectura que le vamos a dar al corolario es que el corolario no te permite garantizar cuando una transformación es o no es lineal, sino que te puede decir cuando la transformación no es lineal. Y eso está garantizado es si por hipótesis nosotros tenemos ganado que el 0 de B no me lleva al 0 de W a través de la transformación. Fíjense que este teorema sí es un poco nuevo, digámoslo así, no se ve muy explícito. Sí lo cumple el anterior, pero acá
lo hemos colocado de manera, o mejor dicho, se decidió colocar acá para plantearlo de forma genérica. Sea L la transformación de B en W una transformación lineal en un espacio vectorial B de dimensión n en un espacio vectorial W. Además, sea S una base de B. Si U es cualquier vector en B, entonces L de U queda completamente determinada por L de B1, L de B2 hasta L de Bn. ¿Qué me está diciendo esto? Que se está preservando la existencia del vector L de U. ¿Ok? Nosotros sabemos muy bien que para una base de n vectores, ¿verdad? Un vector B se puede escribir de forma única como combinación lineal de los elementos de la base. ¿Ok? Entonces este teorema nos está garantizando que el vector L de U va a quedar completamente determinada por la combinación lineal de los elementos de las imágenes de cada uno de los vectores que forman la base. En este caso, fíjate, vamos a valernos del ejemplo anterior, del teorema anterior para desarrollar este ejemplo. Fíjate, me está diciendo, sea L una transformación que va de P1 en P2, para la cual sabemos que L de x más 1 es igual a x cuadrado menos 1 y L de x menos 1 es igual a x cuadrado más x. Entonces nos piden determinar dos cosas. Primero, nos piden a qué sería igual L de 7x más 3. Y segundo, a qué sería igual L de ax más b. Entonces vamos a valernos del ejemplo anterior, del teorema anterior, disculpen, que el hecho de que L de 7x más 3 va a quedar determinado perfectamente por L de x más 1 y L de x menos 1 siempre y cuando x más 1 y x menos 1 sean una base para el espacio P sub 1. ¿Vieron? Entonces lo primero que nosotros vamos a ver acá es verificar si S formado por x más 1 y x menos 1 representan una base de P1. En efecto, vamos a ver que existen un par de escalares tales que la única posibilidad de que la combinación lineal exista y que sea igual a 0 sea que C1 y C2 sean iguales a 0. ¿Ok? Es decir, estamos probando que los vectores sean linealmente independientes. En este caso vamos a ir haciendo los cálculos respectivos. Efectivamente llegamos a que C1 es igual a C2 igual a 0. Por lo tanto, el conjunto S es LI. Por otro lado, vamos a verificar que para un vector cualesquiera, vamos a escribir AX más B, la combinación lineal, ese vector se puede escribir como combinación lineal de los dos vectores que estamos estudiando. Entonces, si existen C1 y C2, diríamos que x más 1 y x menos 1 generan al subespacio. Vamos a hacer los cálculos respectivos. Fíjate que hemos conseguido un C1 que perfectamente puede actuar y hemos conseguido un C2. Entonces, en este caso, x más 1 y x menos 1 forman una base para P1. Quiere decir que si S representa una base para P1, en relación a la pregunta A, ¿cómo consigo yo L de 7x más 3? Bueno, él va a quedar perfectamente determinado como la combinación lineal de L de x1 y de L de x más 1 y L de x menos 1. Vamos a ver, fíjense que aquí hay un detalle y es que para poder aplicar la transformación nosotros necesitamos buscarlo unos escalares C1 y C2 porque como ya x más 1 y x menos 1 forman una base, entonces el vector 7x más 3 se va a expresar como combinación lineal de los elementos de la base. Entonces debemos buscar a C1 y C2. Si nosotros hacemos los cálculos respectivos, valiéndonos de las fórmulas anteriores, cuando probamos que generaba, sustituíamos A y B por 7 y 3 respectivamente, conseguimos los escalares C1 y C2, de tal manera que 7x más 3 queda determinado de esta forma. Por lo tanto, aplicamos